Hola, hola. Buen día. Es mi nuevo capítulo, mi capítulo 2. Estoy un poco triste porque el primero creo que no les gustó, porque de 60 visitas, solo 7 me gusta. Entonces, por eso les decía que no me gustan las matemáticas, porque resulta que sale reprobada. Y por eso ahora quise hacerlo como que al aire libre, aparte de que va a entrar la primavera, de que todo empieza a ser más alegre, más feliz, más floreado. Y por eso lo quise hacer aquí en mi pequeño jardincito, para que pues no nada más me vean a mí, vean algo natural, vean algo bonito, vean algo agradable y pues se deleiten un poco a la pupila. Este, aparte de que ya vienen las vacaciones, ya vamos algunos de paseo, otros pues a seguir las tradiciones. Entonces por eso les quise poner este ambiente más agradable, más primaveral. Quiero darles las gracias a mis hijos que me han apoyado en este proyecto. Son los primeros que me impulsaron cuando les di la propuesta y les dije más o menos cómo iba el asunto. Pues me dijeron, vas, tú eres muy buena para platicar, para comentar, para poner tus experiencias y tienes tantas que pues ellos me apoyaron y quiero agradecerles. Y otro agradecimiento a mis hermanos de la secundaria que sí le dieron me gusta, que sí me han apoyado y que también dicen, ay, pues vas igual, tú eres luchona y vas para adelante y me dieron sus likes, me dieron su suscripción. Y a todos los que también vieron mi video y que no les gustó, pero que sí lo vieron, pues también gracias. Hoy voy a platicar de mis bases, de mis raíces, de lo que, de lo que me dibuja esta sonrisa, de lo que me hizo tan feliz. Y digo hizo porque ya no están. Hoy les voy a platicar de lo que fue mi árbol genealógico. En la escuela, si recuerdan, les hacían que pusieran a sus papás, los hermanos de sus papás, y ustedes y sus hermanos. Esto es un árbol genealógico. Yo siempre dije que el mío no era un árbol genealógico, que el mío era un bosque genealógico. Y al tratar de desmenuzarles un poco mi familia, porque a veces hasta yo luego me enredo un poco, porque somos tanta familia, tanta, que hasta yo misma ya fue como una madeja de estambre hecha bolas, enredada completamente. Entonces, pues hoy vamos a empezar, para irlas desmenuzando, con mis abuelos maternos, los papás de mi mamá. Mi abuelito, mi abuelito nos comentaba, fíjense qué tonta yo, que nos contaba unas historias tan bonitas y ya no recuerdo muchas y a veces no le ponía mucha atención y cometemos un error si tienen abuelos, si tienen gente mayor que les cuente historias, que les cuente sus aventuras, pues póngales atención porque si no a lo mejor algún día de mañana les va a servir. Yo no le puse mucha atención, pero a lo poco que me acuerdo y que siempre comentaba era que él tuvo, bueno, junto con él tuvo 15 hermanos, con él eran 16, bastantes para esta época, ¿no? De esos, lamentablemente, 8 pues fueron falleciendo de edad infantil y jóvenes y ya llegando a la edad adulta, pero jóvenes aún así. Y los demás, pues sí, los otros 8 sí lograron sobrevivir bastante tiempo, afortunadamente. De los cuales, pues yo conviví mucho con 7 de sus hermanos, de mi abuelito, Perdón si me equivoco, pero es que es una madeja, como les dije. De mi abuelito tuvo 17 hermanos, de los cuales 8 pues fallecieron en el crecimiento y solo 7 son los que yo conviví, 7 hermanos de mi abuelito, ¿sí? De esos 7 hermanos la mayoría tuvieron de 8 a 7 hijos,
6 hijos, 5, el que menos tuvo, de los cuales también convivieron conmigo. Ahorita pues ya todos son de edad avanzada. Del lado de mi abuelita fueron 8 hermanos junto con ella. Fueron 8 hermanos, de los cuales yo solo conocí y conviví con 5, de los cuales también tuvieron entre 8, 7, 6 y 5 hijos. El que menos tuvo 2. Un tío que quiero mucho, que quiero, porque aunque ella no esté, lo sigo amando. De mi abuelito cuenta que su abuelito de él se vino de España. Su papá de mi abuelito llegó muy joven y ellos vivieron la Revolución Mexicana, que ellos ya tenían, pues, digamos que una propiedad, tenían algunos bienes, habían trabajado muy duro la tierra. A él le enseñaron a trabajar la tierra y llegaron los de la revolución y dicen que pues les quitaban absolutamente todo y que no nada más eso, que tenían que esconder inclusive a las muchachas porque llegaban hasta abusar de ellas o robárselas. Entonces que fueron épocas muy difíciles. Ya después pues nacen ellos y empiezan a crecer, empiezan a hacer otra vez un poco de capital para poder sobrevivir, pues prácticamente se quedaron sin nada. Hasta ahí me sé la historia de mi abuelito. Por eso les digo que pongan atención a las historias de las personas mayores, porque tienen mucho que contar. Y mi abuelito tenía unas historias tan bonitas, pero no las recuerdo. Y tampoco les voy a inventar, porque este podcast no se trata de venir a hacer historias de la ficción. Aunque a lo mejor les platico mis sueños, que sí son mucha ficción, pero no de mi abuelito. No voy a inventar. Hasta ahí supe que venían de España, les tocó la Revolución Mexicana, sufrieron mucho, perdieron todo, tuvieron que comenzar desde abajo. Y pues bueno, mi abuelito en aquel tiempo se casaban muy joven y él se casó con una señora con la cual tuvo 5 hijos. Después de tener a sus 5 hijos, su esposa al parecer enfermó y falleció. En aquellos tiempos no había vacunas, no había medicamentos, no había la tecnología ni los aparatos que existen ahora. No había tanta medicina o conocimiento del medicamento que necesitaban. No recuerdo de qué falleció, pero de tuberculosis, la verdad no recuerdo bien. Y fallece. Entonces, esos 5 hijos que tuvo mi abuelito se quedan al cuidado de su abuelita, de la mamá de mi abuelito. Resulta que mi abuelita, por su parte, se casa y tiene a un esposo con 2 niños, un niño y una niña, de la cual, pues también, la niña enferma muy chica, parece que los 4 o 6 años por ahí así, se enferma y pues lamentablemente fallece, porque, les repito, no había medicamentos, no había vacunas, no había lo científico que hay ahora, los conocimientos científicos ni los aparatos que hay ahora. Entonces fallece su hija de mi abuelita. Y en la historia de mi abuelita no me sé de sus papás ni de sus abuelitos. Lo que sí sé es que cuando ella se casa, tiene a sus hijos, un día que va al mandado, pues resulta que se le olvida el monedero. Para esto, su hermana vivía con ella apoyaba a su hermana y pues se la llevó a vivir con ella y su familia, sus hijos y su esposo. Entonces ella va al mercado y se acuerda del monedero. Y ahí venía el dinero para comprar. Entonces se regresa rápidamente por su monedero y, oh sorpresa, su hermana estaba de forma muy comprometedora con su esposo. Y en ese momento ella no solo perdió a su hija, sino también pierde a su esposo y pierde a su hermana. Lamentable esa situación. Ella pues sufrió mucho, me lloró, le sufrió porque pues ya había perdido 3 personas muy seguidas y no se perdonaba el haberse llevado a su hermana desde que la culpa era de ella y pues
pues ella prácticamente se la puso a su esposo. Entonces, pues entre el sufrimiento y todo, se va a trabajar a una cocina económica y a preparar comida, atender a los clientes, de mesera, de cocinera, lavando platos, etcétera, todo lo que conlleva una cocina económica. Y en ese lugar, un día mi abuelito llega y la conoce. Y pues yo creo, le brillaron los ojitos, le gustó, se gustaron, se coquetearon, se cortejaron mucho tiempo, hasta que un buen día mi abuelito le dice, pues quiero que seas mi novia, quiero presentarte a mi mamá, a mi familia. Pues como ves, y mi abuelita pues con ese miedo, pues sinceramente se hizo un poco del rogar y no quería realmente formalizar otra relación, ya le quedó mucho miedo y total que acepta, como todas caemos en los brazos del príncipe. Entonces mi abuelita y mi abuelito se casan. Los hijos de mi abuelito pasaron a que su mamá de mi abuelito los atendiera, los cuidara y vivieran con ella. Y mi abuelita, pues su hijo igual, lo dejó con su mamá, el único hijo que le había quedado. Entonces se casan y su mamá de mi abuelito le dice, ¿sabes qué? Hay unas tierras por allá en el pueblo que pues queremos que las vayas a trabajar, queremos que alguien se encargue de ellas y pues como ves si te vas para allá, si quieres atenderlas, pero pues es prácticamente monte, piedra, llano, no hay ni frutas, ni verduras, ni vegetación, desértico, completamente desértico. Y le dice, pues como regalo de bodas, ¿cómo ves si te vas al monte, allá al pueblo? En aquel entonces era en medio de la nada, no había nada. Y ellos vivían en la capital. Entonces resulta que le comenta a mi abuelita, oye, mira, mi mamá nos está dando entre comillas, porque no había papeles, no había documentos, unas tierras que hay que trabajar en el monte, allá donde no hay habitantes, no hay gente, no hay nada, prácticamente no hay nada. ¿Cómo ves si te vas conmigo? Y mi abuelita, viviendo en la capital, en aquellos tiempos se usaban unos abrigos de piel, se usaban ropas muy con chatela, vestidos muy largos, o sea, muy galantes, eran elegantes, las muchachas eran muy coquetas, muy bonitas, pero sus ropas sí eran con chatelas, sus abrigos eran muy llamativos, muy esponjosos, muy grandes. Me imagino que era como por los años 40, 30, 40, por ahí así. Y mi abuelita, después de lo que vivió con su hermana y su esposo, le dice, claro que sí, si nos vamos en medio de la nada, yo estoy feliz, yo quiero irme en medio de la nada, yo quiero estar contigo y si no hay persona alrededor de mí y de ti y de mi familia, pues para mí es mejor. Entonces dejan a sus respectivos hijos, en este caso llevamos 6, 5 de mi abuelito que dejó con su mamá y uno de mi abuelita que también dejó con su mamá. Y se van a la aventura al monte, literalmente a picar piedra, literalmente a desmontar, a hacer trabajar la tierra. Llegaron a una casita, no recuerdo si tengamos fotos de ellos, pero creo que no. Su casa eran 2 cuartitos hechos de piedra y de lodo. En donde ellos se fueron, la tierra se le dice tepetate. ¿Qué es tepetate? Es una tierra muy dura, muy firme. El hecho de picarla cuesta mucho trabajo. Pareciera una piedra, casi la tierra ahí. Entonces mi abuelito juntó piedras
y con la tierra mojada, las unía. Y así fue como construyó su casa. Si algunos han visto la película de Pedro Infante, donde se va al monte y construye una casa de piedra con lodo, que inclusive está cantando, no recuerdo el nombre de la película, pero que hace su casa, creo que es la de Tizot, que hace en el monte su casa de piedra y de lodo. Así se hacían las casas, así se hacían los cuartos. Y mi abuelito le construyó 2 cuartos a mi abuelita. Uno era cocina, sala, y comedor, y en el otro era recámara. En esta historia, pues mi abuelita era feliz y mi abuelito empezó a trabajar la tierra desde cero. Buscó una yunta. ¿Qué es una yunta? Una yunta era con 2 mulas o 2 caballos o 2 bueyes, depende del animal que tuvieras. Mi abuelito tuvo de todos los animales. Y les ponían un arado. Un arado es como unos cuchillos que van cortando, un cuchillo que va removiendo la tierra, la van removiendo. Y él, como les decía, literalmente picó piedra, picó tierra e hizo cultivos. De esas tierras hizo cultivos. Sembraba maíz, frijol, tomate, chile, tantas cosas. O sea, ahora sí que yo vi cómo se elaboraba todo eso. Siempre que tenía que sembrar, pasaba la yunta. A las 4 o 5 de la mañana él empezaba, porque en aquellos tiempos no había luz. Ya donde ellos se fueran, pues ahorita imagínense, es en medio de la nada. No había luz, no había comunicación, no había correo, no había nada. No había, ya no digas internet, o sea, no había ni radio. El radio lo tuvieron años después y eran unos radios muy pequeñitos con unas pilas enormes. La D, creo es la más grande, llevaba como 5 o 6 pilas de esas que duraban muy poco. Escuchaban las radionovelas ahí y eso era lo más que tenían. De hecho, eran pocos los vecinos, quedaban muy separados, pero si un vecino prendía su radio, ponía su música, pues ellos ya se ahorraban las pilas porque se escuchaba, estaba tan vacío, eran kilómetros de soledad, sin habitación. Como a 1 kilómetro tenían un vecino, como a otros 500 metros tenían otro vecino y a otros kilómetros tenían otro vecino. Entonces, si alguien prendía el radio se escuchaba en la casa de mis abuelos y ellos ya no prendían el suyo, pues ya con el radio que prendía uno se escuchaba en todo el pueblo, que en aquel entonces no había habitantes. Entonces mi abuelita pues ahí se fue a vivir. Cuenta mi mamá y mi abuelita, contaba mi abuelita que con sus abrigos hizo unas colchonetas, metió su ropa y juntó sus abrigos para hacer unas colchonetas y acostarse ahí, porque no había colchones. Y aunque hubiera, ¿quién se iba a arriesgar a ir en medio de la nada, dejarles un colchón? Imagínense lo que hubiera salido el flete. Entonces mi abuelita comenta que toda su ropa la echó en sus abrigos, en telas que ella tenía, e hizo su colchón. Su primer colchón lo hizo con su ropa y ahí se dormían en el suelo. Después, pues ya empezaron a comprar. Cuando iban a la capital, pues ya compraba sus telitas y hacía sus sábanas y hacía más colchones, que los hacía con los trapos viejos, con las telas. Hacía sus colchones mi abuelita. Mi abuelita era de echar tortillas, era de levantarse a las 5 de la mañana con su nixtamal preparado, que es maíz que previamente se hierve con cal, se lava, se enjuaga un día antes para echar tortillas. Mi abuelita, cuando yo era una niña, me recuerdo que era una cubeta de 20 litros llena de maíz. Nos íbamos a las 5 de la mañana a moler el maíz para hacerlo masa y de ahí ella echaba tortillas. Siempre, toda su vida, echó tortillas. Desde que se casó con mi abuelito, echaba tortillas con leña.
tampoco había planchas. La plancha era un fierro muy pesado que se ponía en el fuego, en el carbón ardiendo para que se calentara. Después la pasabas por un trapo húmedo para quitarle lo tiznado del carbón y con eso planchabas. Con eso se planchaba ahora sí que en la ropa. Y así sucesivamente, se enfriaba la plancha, volvías a poner al carbón, esperabas que se calentara, la pasabas por un trapito húmedo y volvías a planchar. Eso también me tocó verlo a mí. Licuadoras, pues si no había luz, ¿cómo va a haber una licuadora? Entonces, la licuadora era su metate. ¿Qué era el metate? Era una piedra así como de resbaladilla con un rodillo de piedra también y molías tu chile, tu jitomate, tu cebolla, tu ajo, lo que fueras a guisar, lo molías en el metate. No tengo ahorita un metate para enseñarles, pero ojalá pueda conseguir uno. No métanse al Google para que conozcan la piedra de metate. Yo aprendí gracias a mi abuelita a moler el metate. El molcajete es otra licuadora que es una piedra, pero es así en forma de tazón, con otra piedrita que machacas y machacas lo que es el tomate, el chile, la cebolla, el ajo, lo que vas a hacer. Ese regularmente se usaba para las salsas, el molcajete. Ahí hacíamos las salsas, pero lo que eran sus caldillos, sus moles, sus chiles, los hacía en el metate. Y ahí molía y molía. Y yo aprendí, gracias a mi abuelita, a echar tortillas, a moler el metate y a moler el molcajete. Ella me enseñó mucho. De hecho, ella me llevaba al molino, cuando estábamos en el pueblo, me llevaba al molino a sacarle la masa. ¿Por qué me llevaba al molino? Porque cuando iban las señoras, iban y sacaban el molino era un rodillo, unas navajas que molían el maíz y caía una como olla gigante la masa. Pero cuando iba yo con mi abuelita, como eso era muy pequeño, pues todas nada más sacaban lo de encima, lo que quedaba ahí enfrente, lo que se podía ver. Pero yo estaba chiquita y a mí me encantaba la masa. Hasta la fecha agarro mi pedacito de masa y me lo como. Entonces lo que yo hacía era meterme en el huequito de donde estaban las aspas, las navajas y raspaba con mucho cuidado, porque eso sí, pues están muy filosas, rascaba con mucho cuidado la masa que quedaba pegada dentro del motor del molino. Y mi abuelita de llevar su cubeta al ras de maíz, regresábamos con la cubeta con un poquito de más, digamos otras 10 o 15 tortillitas extras. Y a mi abuelita le gustaba que yo fuera porque siempre llegaba con más masa, que era la que se iba quedando de todas las señoras que pues no le raspaban bien. Y mi recompensa era chuparme las manos que me quedaban batidas de masa. Ese era mi premio y era muy feliz porque me comía toda la masa que me quedaba embarrada en las manos. Y valía la pena para mí levantarme a las 5 de la mañana. Ahí en el pueblo, pues obvio, a las 7 de la mañana ya todos estaban acostados. La cena era a las 6. ¿Por qué estaban todos acostados? Porque se oscurecía temprano, porque ya no había luz, y si no había luz, como era en medio de la nada, pues se ponía completamente oscuro, no había nada. No es como aquí en la ciudad que hay luces por todos lados. Entonces ellos lo que usaban era un quinqué. ¿Qué es un quinqué? Es una ollita chiquita con una perillita y una como jarrita de vidrio con una flamita en medio. A esa ollita le echaban petróleo. Con la perillita le abrían y prendían la flamita y con eso se alumbraban. En aquel entonces se vendía el petróleo pues puro. En aquel entonces pues casi no había gasolina, no había autos. Entonces ellos así se alumbraban y a las 7 de la noche pues ya todos estaban acostados y a las 5 de la mañana que empezaba a salir el sol ya estaban todos arriba. Imagínense tener esos horarios. Ahora, en la historia de mis abuelitos resulta que tuvieron
tuvieron muchos hijos. Imagínense ustedes en la actualidad, si tuvieran esa cantidad de hijos, tuvieron, con toda esa historia que les conté, cómo vivían, cómo se las arreglaban, llegaron a tener 10 hijos, de los cuales 9 son varones, una nada más fue la niña. ¿Por qué una? Porque mi abuelita, cuando se casó con mi abuelito, le pidió, rogó, suplicó a Dios que no le mandara 2 mujeres, para que su hija no sufriera lo que ella sufrió con su hermana. Y siempre que estaba ella embarazada, siempre su petición era: Dios mío, no me mandes otra niña. En este caso, mi mamá es la única hija de esa familia, la única mujer con 9 hermanos varones. El hijo mayor se lleva, entre comillas, porque también se nos fue el año pasado, 20 años de diferencia con el hermano menor. Y mi hermana fue la tercera hija de ese matrimonio. Cuando yo llego al mundo, con mi tío, el más chico, su hermano de mi mamá, me llevó 5 años. Yo les había comentado que en la familia de mis papás yo era la mayor, pero por decir algo así, en la familia de mi mamá es como si yo hubiera sido la menor, porque como ella es la tercera hija y la única mujer, cuando yo nací, fui como la niña chiquita o la hermanita chiquita de toda esa familia, y siempre me han querido, siempre me han apoyado, siempre han estado a mi lado, siempre he convivido, siempre he festejado. Los amo, los adoro, ellos a mí, y siempre estuvieron conmigo, siempre han estado conmigo. Somos muy unidos. Entonces yo soy como la hija chiquita de mis abuelos, porque todos me quisieron mucho. De ahí esa sonrisa. Se los dije, de ahí esa sonrisa, porque tuve una familia enorme, enorme. Espero que ahora sí le den me gusta, espero que esta historia sí les haya gustado. Imagínense todo lo que tengo que contarles de una familia tan grande. Por el día de hoy ya les conté una parte. Nos vemos para el siguiente miércoles a las 7, no se lo pierdan. Y un favor, si no se han suscrito, suscríbanse y denle me gusta, aunque no les guste, denle me gusta. Ya les dije, pónganme a trabajar. Hoy les puse algo más natural, gracias a la primavera. Pero espero que les guste y espero que le den me gusta. A mí me gustaría que YouTube me pagara por lo que hago, por lo que les platico, por lo que les cuento. No les estoy pidiendo ayuda económica, les estoy pidiendo me gusta, nada más, y una suscripción, y que lo vean, y que lo compartan, y que me comenten: oye, lo estás haciendo mal, estás aburrida, échale más ganas, no me gusta, o peínate, o arréglate, o haz algo, pero díganme qué necesito hacer para que le den me gusta. Porfis, se lo explico, un me gusta nada más. Ya les dije, 60 vistas, 7 me gustas, estoy reprobada, por eso no me gustan las matemáticas. Les mando un beso, que tengan un bonito día. Los espero para la siguiente.